porque vamos a charlar con Gloria Álvarez. La voy a presentar de esta manera. Es politóloga, es guatemalteca, es muy interesante, muy inteligente y además ha vivido en distintos lugares, una trotamundos. ¿Quieren escucharla? Me acompañan, les aseguro que se van a sorprender con Gloria Álvarez. Es politóloga y relacionista internacional especializada en desarrollo internacional y economía. Ha trascendido su imponente belleza, demostrando que es más que una cara bonita, posicionándose como una referente de la política nacional en los medios de comunicación. Tiene raíces guatemaltecas, húngaras y cubanas y ha vivido como una auténtica nómade en 6 países distintos. Estudió Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Marroquín y una maestría en Desarrollo Internacional en la Universidad Sapienza de Roma. Con apenas 30 años, su compromiso con el medio ambiente la llevó a formar el movimiento Plantemos 1000 árboles, con el que se han reforestado más de 30.000 árboles en distintos puntos de Guatemala. También realizó proyectos para fomentar la lectura y el interés político entre los jóvenes, como los programas La Ciudad de los Libros y Los Hijos de la Política. Es furor en las redes sociales por su video a favor de la República y algunos la llaman la futura presidenta de Guatemala. Visita Animales Sueltos, Gloria Álvarez. Bueno, bienvenida. ¿Cómo andas, Gloria? Muy bien, ¿Todo muchas bien? gracias. Sorprendés, primero, por supuesto, le diré a todo el mundo por tu belleza, pero además por tus ideas. Tenés unas ideas muy, conceptualmente muy claras y que creo, vos sabés lo que es un... a ver, acá hay, en Argentina hay mucho movimiento en redes sociales. Sí. Cuando alguien dice algo que no está a favor del gobierno, se juega mucho en las redes sociales. Los que están a favor del gobierno y los que están en contra del gobierno. Acá hay una grieta. ¿Te escuchaste hablar ya de la grieta? O sí, estás sí. o no estás. Es muy difícil estar en el medio, ¿viste? Entonces yo cuando empecemos a hablar de populismo, yo creo que vas a hacer cierto revuelo en las redes sociales. Yo te escuché y me parece muy interesante cómo vos describís el populismo. ¿Qué es el populismo? Y después te voy a preguntar si coincide, cuando me des los detalles de lo que es un populismo, si podemos llegar juntos y concluir si Cristina es populismo o no. Entendemos que Maduro es populismo, se cae de Maduro que Venezuela es populismo. Empecemos. ¿Qué es populismo? ¿Qué se le llama populismo? Mira, el populismo es la manipulación que ha existido, es tan vieja como la misma política. Los romanos le llamaban pan y circo, ¿no? La manipulación que hoy vemos en América Latina va directamente hacia la parte donde hay una población que es marginal económicamente, que no llegan los sistemas de justicia hacia ellos y entonces se les prometen estos cambios, estas dávidas, donde se les promete que se les va a sacar de la pobreza, pero eventualmente ves que en lugar de sacarlos de la pobreza, se posterga esa pobreza, cada vez las clases medias son menores. ¿Se posterga esa pobreza para qué? Para tener una población votante absoluta que siempre va a estar a tu favor. ¿Se posterga la pobreza a propósito? Yo creo que sí. Yo creo que esto es un plan que se arma desde que empieza la Unión Soviética a colapsar y la izquierda latinoamericana se queda sin plata. Se van a Sao Paulo, hacen el foro de Sao Paulo, se arma el socialismo del siglo XXI y esta agenda la vemos repitiéndose en diferentes países. Con la promesa de sacar a estas poblaciones de esa pobreza, lo que vemos es que a la larga no se produce esa subida. Los gobiernos populistas necesitan que haya ciertos niveles de pobreza, que no bajen ciertos niveles de pobreza para seguir perpetuándose en el poder. Les conviene. ¿Y cómo tienen a esos pobres con ellos? Porque si yo soy pobre no te voto, si vos no me sacaste de mi estado de pobreza no te voy a reelegir, voy a darle mi voto a otro que me saque del estado de pobreza. Es que depende, porque son personas que no necesariamente tienen una visión de que alguna vez van a salir adelante. Lo único que quieren es mantener, digamos, ciertas dávidas para sentir que pueden sobrevivir y subsistir. Yo te escuché que vos diste algunos detalles, algunas características de un populismo. Eliminación de las instituciones. A ver si coincide en Argentina y les pregunto a ustedes en el otro lado si tienen ganas, papel y lápiz y van haciendo en una hoja, a ver si coinciden o no. Eliminación de las instituciones, o por lo menos eliminación total de una institución es una dictadura.
atenuamiento del poder de algunas instituciones. ¿Eso es un detalle del populismo? Sí. Ejemplos, por ejemplo. Ejemplo, reformas constitucionales que van a que el Congreso, el Legislativo, ya no tenga una posición de diferentes diputados, sino los diputados hacen lo que el Ejecutivo les manda y empiezan a pasar leyes sin que haya un debate, leyes express, digamos. Acá se le llamó escribanía del Ejecutivo. Bueno. Pues, bueno, mirá qué interesante. ¿Eso pasa en los populismos latinoamericanos? Pasa en los populismos latinoamericanos. O sea, el legislativo, que debería ser la división de poderes, el legislativo debería estar allí equilibrando el poder con el ejecutivo. Los populismos transforman al poder legislativo en un apéndice de ellos. Che, haceme firmar esto por diputados, que necesito esta ley salida la semana que viene. Correcto. Eso es característica del populismo. Sí. ¿Se repite dónde? ¿En Venezuela? ¿Se repite en todos lados? En Guatemala también se repite, en diferentes países donde vas viendo que pasan leyes en cuestión de 24 horas para cambiar. Bueno, acá pasa. O sea, no sé si siempre, pero acá pasa. Primer detalle, no podría ponerte que pasa todo el tiempo, porque también acá tenemos una cuestión muy rara con el tema de la oposición, que cuando no están a favor de algo directamente no dan quórum o no se presentan. Pero bueno, pasa. Dale, segunda característica. El organismo judicial, que es casi siempre el más abandonado de América Latina, ¿no? Policías corruptos, jueces que no hacen su trabajo, también se vuelven parte, se vuelven cómplices, digamos, de este ejecutivo. Vos necesitas jueces que no estén denunciando los casos de corrupción, a dónde se fueron los fondos, y cuando alguien se atreve a hacer su trabajo, o es amenazado, extorsionado, o quiere lo que decir pasó que con los Nisman. populismos o aprietan jueces, o los tienen a través del miedo, tengo esta carpeta con vos haciendo tal cosa, o te compran, o jueces cooptados o jueces comprados. Correcto. Pero tienen un sistema judicial que es afín a ellos. Exacto. O sea, atacan el legislativo y se quedan con parte del judicial. Es correcto. Eso no pasa en otras democracias, no pasa en Alemania, no les pasa a los gringos, a los norteamericanos, les pasa a los franceses. No, corrupción siempre va a haber, o sea, Sí. y siempre va a haber un poder tratando de tener más influencia sobre otro. Por eso es que la república es tan necesaria, porque los tres poderes siempre van a estar luchando para ver quién puede más que el otro. Pero en América Latina tenemos hiperpresidencialismos donde siempre es desde el ejecutivo que se amalgaman los otros dos. Dale, detalle, ahí sí, pasa en Argentina, hay algunos jueces que son, estamos viendo con el caso de Nisman ahora, tenemos la justicia partida, justicia legítima por una parte, te lo puedo poner, no pasa siempre, pero hasta ahora las características que me diste, en Argentina la vemos. Tercera característica, no sé si hay más características del populismo. Sí, tenés también una restricción a las libertades económicas, empiezan a haber diferentes prohibiciones, por ejemplo, acá lo puedes ver con el tema de los dólares, la gente no puede tener dólares cuanto ellos quieran o cambiarlos libremente, ¿no? También empezás a ver que los sindicatos, en lugar de ser estos organismos que realmente estén por el favor del trabajador, se vuelven unas oligarquías elitistas peores que los supuestos empresarios que tratan de quitar de ahí. Entonces, Eso, explícamelo más fácil, ¿cómo es eso? bueno, por ejemplo, sindicatos de salud, sindicatos de maestros, llega un punto donde se vuelven estas élites, donde ellos empiezan a pedir favores económicos, pero donde solo la élite del sindicato se beneficia. Y si vos como trabajador no estás de acuerdo con el sindicato, no puedes hacer nada, porque ellos ya se vuelven una rosca que maneja, digamos, todos los beneficios económicos que entran ahí. Bueno, también pasa, una parte del sindicalismo argentino está cerca del poder. No pasa eso, pasa en otros países también, pasa, Sí. no sé, pasa en Brasil, pasa en Ecuador, pasa también. Pasa en Ecuador, pasa en Brasil, pasa en Guatemala, pasa en donde vos ves que hay, digamos, pactos colectivos, es bueno revisar para dónde se va el dinero, porque muchas veces el dinero se queda en los sueldos de los que están arriba, pero no van a toda la generalidad de los trabajadores públicos, ¿no? Ujú. ¿El populismo es un derivado de la dictadura o no es para tanto? Mira, yo explico en mis conferencias que el populismo que estamos viendo actualmente es un derivado de que el socialismo, la izquierda latinoamericana, tuvo que arreglárselas para jugar a la democracia, luego después de que la Unión Soviética cayó y que las guerrillas ya no hacían su función. Y en el momento en que la derecha, que nos traicionó con el consenso de Washington, que supuestamente iba a traer capitalismo, pero trajo más mercantilismo estatal y privilegios oligopólicos, lo que vos tenés es una izquierda y una derecha que ambas están jugando a ver quién es el Santa Claus más grande, a ver quién regala más para llegar al poder. Interesante, Gloria, ¿eh? Interesante. Hay diferencia entre... A Cristina muchas veces cuando se la ataca, o se la ataca de la oposición, se le dice...
entiende el poder como mesiánico. Y, a ver, no es que entiende el poder desde el lugar de Messi. El mesiánico es, el mesiánico se considera mesías, se considera un elegido, se considera un vanguardista que está tocado para ser el que lleva adelante un país. ¿El mesianismo tiene que ver con el populismo o no tiene nada que ver? Absolutamente. Y ese mesianismo los lleva a pensar en sus tan ignorantes cabezas que ellos tienen el poder económico absoluto y un conocimiento general de cómo se mueve la economía, cosa que no es tal, porque la economía es decisiones de uno a uno, negociando, pero estos líderes creen que tienen un como poder sobrenatural o la información aglomerada en sus cabezas como para decir, controlo estos precios, privatizo aquí, estatizo allá, y eso lo que va haciendo es que se distorsione el poder de decisión que vos como ciudadano y consumidor tenés de decir, no quiero comprar esto, pero esto sí. ¿Vos escuchaste el término cipayo? Cipayo no. Cipayo. Vos sacás para mucha gente, en este momento serás considerado una cipaya. Ok. Te cuento qué es cipayo. A ver. Cipayo es el colonizado por Norteamérica o por el imperialismo. Sí. El cipayismo. Es un término nuestro. Sí. O sos cipayo o sos, en nuestra grieta nacional, cuando uno sostiene muchas de estas cosas, andá cipayo, te dicen. Entonces, ¿cómo vos podrías defenderte de algunos que tal vez te estén tuiteando en este momento? Cipaya, Gloria Álvarez, cipaya. Porque es un discurso que por momentos me suena que viene... A ver, venís de Guatemala, has vivido en otros países también, Sí. pero es un discurso bastante del norte. Déjame tener un preconcepto con esto. A ver, rompeme ese preconcepto y ese prejuicio cuando escucho un discurso así. Convenceme. Bueno, Si tenés ganas. primero, ¿a qué yanqui me parezco, no? Porque hay yanquis libres, hay yanquis perezosos, hay yanquis obesos, hay yanquis flacos. Entonces, ¿a qué ideología nos estamos refiriendo? Probablemente sea gente que piensa que las ideas de la libertad, esto de que el individuo puede con su propia vida, es algo que viene del norte, ¿no? De Estados Unidos o de Europa. Para mí no. Para mí el ser humano, independientemente de si es gay, negro, blanco, chino, japonés, tiene derecho a ser libre y tiene todas las capacidades para ejercer esa libertad. Entonces, hemos tenido representantes latinoamericanos que parece que a la gente se le olvidan, como José Martí, como Juan Bautista Alberdi, como José Cecilio del Valle, Simón Bolívar incluso, gente que fue capaz de decir Latinoamérica tiene todo el harto derecho de vivir en libertad. Pero para esta gente es muy cómodo venir y decir, no, es que esas ideas son yanquis. Las ideas no tienen fronteras. La humanidad es una, para mí. Y abajo de la piel todos nos corre la sangre y todos tenemos el mismo raciocinio. Yo no soy ni nazi para creer que hay genéticas más ignorantes o más tendidas al fracaso que otras. Hay gente que sí cree eso, hay gente que Latinoamérica es como es porque tenemos un pasado indígena y los indígenas están destinados a la pobreza. Yo no creo que tengamos necesidad de ir de gobiernos de la manita, ni tampoco me trago el cuento de que los gobernantes quieren algo mejor para nosotros mismos que nosotros mismos. No me lo trago, porque una vez llegan al poder, llegó la derecha, llegó la izquierda, dictaduras militares, ahora estos mesías, y todos te traicionan, porque todos al final cuando llegan se enriquecen ellos y el pueblo se friega. Entonces quedan dos opciones en Latinoamérica: o seguimos esperando ángeles caídos del cielo en el gobierno, o empezamos a pensar que tal vez nosotros lo que necesitamos es un gobierno que nos dé justicia, nos dé seguridad y que nosotros solitos podemos. Si eso me hace cipaya, pues ya cada quien. Pero ¿y cómo hago yo? Yo tengo que tomar el poder a través de un voto. ¿Cómo? Yo solo no puedo. ¿Cómo? A ver, te escucho cuando te largás a hablar, tenés es poderoso tu discurso. ¿Cómo haríamos? ¿Cuál sería el consejo? No sé si consejo, porque está mal decir consejo, pero ¿cuál es tu mirada? ¿Cuál es nuestra salvación como nación argentina? Te pregunto como argentino, pero hay muchos uruguayos viéndote, hay chilenos, hay paraguayos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Saber elegir cuando elijamos? Eso por un lado, pero por otro también creo que un gran error es solo pensar que nuestro problema es político. No nos damos cuenta. Aparte no podés nunca sacarles la ficha, Gloria. Yo no sé si en Guatemala podés. Acá te dicen que son una cosa y después te terminan siendo otra. Obvio. Acá se te ponen un disfraz y te terminan saliendo para otro lado que no tenés idea.
Pero me decías, a ver. Pero es que más importante que lo que ellos te digan es que vos tengas definido qué querés. Y para eso necesitamos una ciudadanía que se empodere, una ciudadanía que se redignifique, que no le tenga miedo a la libertad, que sea capaz de ser responsable de las consecuencias de sus actos, una ciudadanía con autoestima. Y aquí vamos a que esto no es un problema político, esto es un problema psicológico, de que tenemos un continente entero donde están creciendo juventudes con violencia intrafamiliar, con baja autoestima, con una cabeza lavada de una educación adoctrinada donde solo les enseñan lo que el gobernante quiere que se enseñe. Cabeza lavada, adoctrinada. Sí. Eso se repite, es un patrón que se repite en Latinoamérica. Yo lo he visto. Por un lado, en las universidades estatales, donde te venden un marxismo que es obsoleto para el siglo XXI, y en las universidades privadas, donde a los niños se les mete en una burbuja, donde no se les enseña lo que es la realidad. Entonces tenés dos polos que siempre están peleando bajo los conceptos de una realidad que no se puede aplicar. Eso se repite en todos lados. Eso se repite en todos lados. Entonces, yo creo que primero hay que trabajar en esa parte psicológica. Necesitas dignificar al ciudadano, necesitas recordarle a la gente lo valioso que es vivir con dignidad. No solo sobrevivir con una dávida que te da el gobierno, sino realmente vivir con dignidad para vos hacer tu proyecto de vida. Eso implica lectura, eso implica dignificación psicológica, eso implica mucho trabajo dentro de las familias latinoamericanas, donde existe mucho abuso psicológico. Entonces, una vez tengas una generación que se quiere a sí misma, que entiende su valor como individuo, ya les podés meter política y explicarles todo lo que hay para que cada quien decida. ¿Quién fue el máximo paradigma del populismo en los últimos años? ¿Fue Chávez? Mira, fue Chávez, obviamente inspirado por el proyecto cubano, que creo que viene también inspirado a su vez de la revolución bolchevique. O sea, esto es simplemente ideas que se van reciclando y modelos que se van cambiando, donde lo importante es, como en las Olimpiadas, ¿no?, pasar la estafeta del fuego al siguiente país, porque siempre sucumben este tipo de totalitarismos. Llega un punto donde se te acaba la plata para seguirla gastando, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando uno ataca esto te dicen ganamos por el voto popular, porque ellos ganan por el voto popular. O sea, ahí no es que toman el poder por las armas, o sea, tomaron el poder a través de las urnas, se empoderan a través de las urnas. ¿Vos crees que Argentina tiene un populismo? Antes de responderte eso, sí, ganan democráticamente, pero aquí hay dos cosas. Una, que se han comprobado fraudes electorales. Por ejemplo, en Nicaragua con Daniel Ortega, la Unión Europea fue clara y dijo, aquí hubo fraude. En Brasil también 62% de la población dice que no está con Dilma y resulta que ganó las elecciones. Se habla de fraude en Argentina con papeletas que se roban y se intercambian. Bueno, eso nunca se comprobó aquí, pero te pregunto lo de Brasil. ¿En Brasil se comprobó que hubo fraude o se dicen? Porque acá el que pierde, es una costumbre argentina, que el que pierde siempre perdimos por algo. Esa es una cosa que los argentinos vamos a tener que aprender alguna vez, que si perdemos porque alguno es mejor que el otro. Hay gente del movimiento Muda Brasil que afirma tener pruebas de que las elecciones en Brasil fueron fraudulentas. Yo no las he visto, pero eso fue lo que me dijeron ahorita que estuve la semana pasada allá. Entonces, para eso hay que usar, ¿no?, la información y tratar de ver qué es verdad y qué es mentira. Y lo otro que te iba a decir, ganar democráticamente porque hay sufragio universal no quiere decir que vos todos los días te portás como un demócrata. O sea, vos podés ganar... Anda despacio, a ver, ganar democráticamente no te hace comportarte como un demócrata. No, porque entonces al día siguiente vos podés venir y portarte como un dictador y al día siguiente empezar a restringir libertades y qué bonito decir, ah, no, pero es que a mí me votó el pueblo, pero para ser un dictador, entonces qué chiste tiene, ¿no? ¿Vos considerás que Argentina tiene un populismo? Yo creo que Argentina tiene síntomas de este manual que estoy explicando en mis conferencias y depende de cada argentino que conoce su realidad mejor que yo, el evaluar lo que está viviendo, ¿no? ¿Qué te catapulta? Diste un discurso muy impactante hace unos días y se viralizó por todo el mundo. ¿Dónde fue y qué dijiste ahí? ¿Dijiste esto? Fue en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud el año pasado, en septiembre. Fui representando a Guatemala por parte del movimiento donde trabajo porque nadie en el Congreso de mi país se interesó en ir. Entonces, a través de Rosa María Payá, una bloguera cubana, me llegó a mí la invitación y pues accedí y ahí estuvo. ¿Y ahí que diste un discurso virulento contra los populismos o fue contra distintas cosas también? Mira, fue una mezcla de varias cosas. Yo llevo 10 años de hacer radio, entonces eso me ha puesto en contacto
con los problemas psicológicos de los que te hablo de la juventud, ¿no? Sobre todo en mi país, que existe mucho eso de, por el sentido de pertenencia a la sociedad, la gente tiene miedo a hacer lo que es. Siguiente, yo fui una de las personas que utilizó la tecnología para buscar becas en el extranjero y poder seguir mi carrera, aunque no tenía plata. Tercero, trabajé en una empresa de telefonía celular, trabajé como community manager de redes sociales, entonces entiendo el potencial y confío mucho en el potencial de la tecnología. Y cuarto, previo a que yo me parara a hablar, se había parado un cubano, se había parado un venezolano a denunciar que el resto de América Latina permanece callada ante las atrocidades que pasan en Cuba. Entonces, todas esas cosas hacen que yo arme el discurso que vos viste y que se viralizó, ¿no? Como varios componentes para proponer que usemos la tecnología para esparcir ideas. Y vos que has viajado y que recorres, ¿qué es Cuba para vos? Bueno, Cuba es la isla de mi papá, la isla de mis abuelos, y eso para mí pues siempre va a tener una connotación donde si algo me enseñó mi padre es que el comunismo te puede quitar casas, te puede quitar autos, te puede quitar empleos, pero que una cosa que él jamás va a perdonar es la división familiar. La hermana pequeña de mi abuela se volvió miliciana castrista, se suicidó en el 94 al ver que ese proyecto había fracasado. Cuba me parece un lugar que a mí me inyectó pasión, me inyectó libertad de expresión, la sangre del cubano la llevo por mis venas. ¿Libertad de expresión te inyectó Cuba? Totalmente, porque mis abuelos siempre, al ver lo que pasó ahí, me dijeron, nunca te calles. Eso sí, den respaldo para lo que hablas, porque también libertad de expresión significa responsabilidad sobre lo que expresas. ¿Pero en Cuba tenés libertad de expresión? No, yo no te estoy diciendo que en Cuba, yo te estoy diciendo lo que a mí me inyectó esa sangre cubana. Sí. Ok, pero no dentro de Cuba. No, para nada, por supuesto. ¿Vos crees que el encuentro entre Castro y Obama va a dejar pedaleando en el aire a muchos en Latinoamérica? Porque había como una mirada, se seguían agarrando de Cuba como paradigma de la resistencia antiimperialista. Hay una cosa bastante anacrónica dando vueltas en gran parte de Latinoamérica. ¿Qué pasa con este encuentro ahora? ¿No será que va a perder a muchos, los va a dejar sorprendidos? Porque dobló para un lugar donde no se esperaba que doblara Cuba. Se termina encontrando con el enemigo público número uno. Mira, en mi percepción, primero creo que es muy bonito ya cuando vas a salir de la Casa Blanca, empezar a hacer cosas que te laven la cara para pasar a la posteridad como el presidente que volvió a abrir relaciones. Y creo que Obama es lo que está tratando de hacer. Es consciente que hay un Congreso republicano que probablemente no va a aprobar nada de lo que él diga. Por otro lado, Raúl Castro creo que reconoce que no tiene ni el control, ni el poder, ni la manera de manejar las cosas que su hermano, y sabe que para mantener la isla va a tener que empezarla a abrir. Entonces creo que es una relación simbiótica que a ambos le conviene. En mi punto de vista creo que es positivo, porque cualquier cosa que le abra las puertas al mundo a la gente que está en la isla es bueno. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, ya está viendo transportes todos los días de Cuba a Florida, ya está viendo intercambio de ron, de tabaco. Se está abriendo. Pero eso no es suficiente tampoco, pues. Te pregunto por acá estamos viviendo un drama drama para la familia, para muchos también, que no se sabe si Nisman se suicidó o lo mataron. Vos venís de Guatemala. ¿Ocurren estas cosas también en Guatemala? Sí. ¿Ocurren casos extraños, casos en la justicia, jueces que no responden como deberían de responder hacia, a la gente? ¿Esto es habitual? ¿Lo ves? Totalmente. Es más, o sea, vos agarrás la Corte Suprema de Justicia y sabés qué magistrados responden a qué partidos. Y mi movimiento nació precisamente del asesinato de Rodrigo Rosenberg hace 6 años. ¿Ustedes lo tienen también en Guatemala eso? O sea, sí. vos abrís la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y sabés cuál juez responde a tu gobierno. Sí, y cuál responde a la oposición, y cuál responde al que va a quedar dentro de 3 elecciones, sí. Desgraciadamente así es. Eso es tremendo, o sea, que ocurra eso es tremendo, porque se sabe, y pasa en América también, o sea, claro. lo tenemos. Es el organismo que más hemos abandonado, y entonces por eso, mientras tenemos policías que tienen unos sueldos miserables y se dejan sobornar, porque es normal, tenés jueces que no hacen su trabajo porque solo fiscalizan a quien el gobierno quieren que fiscalicen, vas abandonando la justicia, que es la que debería defender los derechos de cada individuo, y nos enfocamos en estos hiperpresidencialismos mesiánicos que cada vez nos están llevando más a la debacle, ¿no? ¿Cuál es tu Twitter? Porque me imagino que en redes sociales explotarás. Crazy Glorita. ¿Cómo es? Crazy Glorita. Corbe Motos te presenta la nueva Energy 110 R2, ágil y fácil de conducir. Mirá.
Corben te presenta la nueva Energy 110 R2, ágil y fácil de conducir. La moto que reúne calidad con economía de uso. Diseño renovado, gran variedad de colores. Conseguir la amplia red de concesionarios Corben Motos. Nueva Energy 110 R2. Dale energía a tu movimiento. Estamos, tenés muchos admiradores. Está al otro lado Sergio Figliolo, un crack, un hombre de Anonymous que te está siguiendo muy de cerca del otro lado. Está enamorado de Gloria, me dijo. Con las placas antihumedad Secoplac, ganale definitivamente la batalla de la humedad en paredes y techos y llamanos al 0810-444-3216 o ingresá en secoplac.com.ar. Mirá. Ganale la batalla a la humedad en un abrir y cerrar de ojos. Coloca revestimientos y cielos rasos antihumedad Secoplac para cambiar humedad por ambientes decorados. Por las noches te acalambran los pies o las piernas, llegó a la Argentina la solución. Arthrostop Calambres. El 70% de adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Arthrostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas para no sufrir tus calambres. Arthrostop Calambres. Y para calmar tu dolor, Arthrostop te caliente. Estoy viendo que Álvarez Confantino está como cuarta tendencia en Argentina. Es terrible, ¿eh? Yo te dije que ibas a generar un cierto despiole. ¿Te enteraste que del 10 al 19 de abril? Más que nunca. Me pregunta acá Bailac si en los países con populismo, inflación y clientelismo ¿existe también como otra característica? Sí, totalmente. Empiezan las distorsiones económicas por lo mismo. Vos no podés aglomerar en una sola persona toda la información económica. Quien diga que lo puede hacer, te está mintiendo. Eso no es verdad. La economía debe fluir. El populista absorbe como un pararrayos el manejo de la economía. Claro, y a dedo va diciendo, privatizo esto, estatizo aquello, pongamos un control de precios. Y eso nunca ha funcionado en la historia de la humanidad. Eso nació con el bolcheviquismo. Claro. Eso nació con la revolución de Rusia. Claro, y luego pasa lo que dijo George Orwell en La rebelión en la granja. Una vez los cerdos llegan al poder, sí, empiezan a cambiar las reglas a su favor. Entonces, bueno, yo no quería decirle el otro día, estoy leyendo justo ahora Rebelión en la granja, que lo recomiendo. Cada vez que se reunían los cerdos, terminaban cantando Cerdos de Inglaterra. La canción, y en los populismos, siempre que termina de hablar el líder, hay una canción, o siempre, en todos los populismos en el mundo, el grupo que va a ver al líder termina siempre entonando una misma canción. Se ha dado históricamente eso. No quiero hablar en dictadura, estoy hablando de populismos o algunos gobiernos, diríamos, de este tipo, de este estilo. Pero es muy interesante. Rebelión en la granja es una gran... Fue un ataque a Stalin, ¿no? Es un ataque a Stalin que va, o sea, si vos lo lees desde un punto de vista histórico, también te va dando referencias de cómo el bolchevismo fue sacando a Trotsky, por ejemplo, y fue haciendo todo lo que fue haciendo. Cada animal tiene una representación. Y el caballo, que es para mí el que más lástima me da, ¿no? Porque el caballo es el trabajador, es el que realmente al caballo lo encuentran en la habitación del granjero viéndose el espejo en un momento dado. No. Esa es la caballo, pero ella era muy tontita. No, el caballo era el que trabajaba. ¿Y a quién representaba el caballo? El trabajador que se traga el socialismo, el que más trabaja y el que al final es defraudado. Rebelión en la granja, terrible ese libro. Lo estudiamos creo que en los secundarios. Bueno, gracias a la gente de Radio Taxi Aló que nos llevan cómodos y seguros a todos lados. Pasá el aviso de dónde vas a estar. Sí. Creo que van a ir muchos a verte y muchos a putearte en la... No, pero el despelote que armaste en Twitter. A favor o en contra, no tenés ateos, ¿eh? O a favor o en contra. Contame, ¿cuándo vas a estar? De eso se trata. Toda la gente que quiera seguir conociendo más de estas ideas y de que de eso se trata, en el Teatro Maipo, el próximo martes 21 a las 6 de la tarde vamos a estar en un foro con Martín Lustó, con Marco Enríquez, el próximo candidato a la presidencia de Chile, y con Santiago Siri, del partido Red, que tienen esta aplicación de Democracy OS. Él va a estar vía Skype porque están en San Francisco. Entonces, en el Maipo, a las 6 de la tarde, el martes 21. Gracias, Gloria, por venir.